Bajo gracia y ley, los gloriosos 613 mandamientos. Introducción. En la presentación sobre bajo gracia y ley, los gloriosos 613 mandamientos explora la dualidad de vivir bajo la gracia de Dios mientras se honra la ley, y cómo esta dualidad no implica contradicción, sino complementariedad en el plan divino para nuestra santificación. La gracia es el favor inmerecido que Dios nos otorga a pesar de nuestra condición pecaminosa, y es el fundamento de nuestra salvación, transformando nuestra relación con Dios de una basada en mérito a una basada en amor, como se establece en Efesios 2, 8-9 y Romanos 6, 14. La ley, dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, representa la revelación divina sobre cómo debemos vivir, y establece un marco comprensivo para una relación correcta con Dios y con nuestro prójimo, como se menciona en el Salmo 19, 7 y en la tradición hebrea como mitzvot o Torah. La relación entre la gracia y la ley es simbiótica, no antagónica, y la gracia no anula la ley, sino que la cumple y la eleva, como se declara en Mateo 5, 17, donde Jesús mismo dice que no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. La relación simbiótica entre la gracia y la ley. La gracia nos proporciona el poder divino para vivir de acuerdo con los estándares santos de Dios, mientras que la ley nos muestra cómo esa santidad debe manifestarse en nuestras vidas, y ambos conceptos coexisten en perfecta armonía, como se establece en Romanos 3, 31, donde el apóstol Pablo aclara que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. La gracia y la ley son dos aspectos del mismo amor divino, donde la gracia es Dios dándonos lo que no merecemos, y la ley es Dios mostrándonos cómo vivir en respuesta a ese regalo, trabajando juntas en complementariedad y no en oposición. La gracia transforma el corazón para amar la ley, y capacita a las personas para vivir según la ley, siendo el camino de santidad, y Jesús cumple la ley perfectamente, estableciendo un ejemplo a seguir. El propósito de los mandamientos. Los mandamientos nos orientan hacia una vida plena y significativa, mostrándonos el camino de la sabiduría divina en un mundo confuso, y también nos protegen del daño a través de la protección amorosa de Dios, estableciendo los términos de una relación bendecida entre Dios y su pueblo. En la obediencia a los mandamientos abre las puertas a las bendiciones divinas y a una vida abundante, y fueron dados por Dios no como una carga pesada, sino como una expresión de su amor y sabiduría para guiarnos hacia la vida abundante, como se menciona en Deuteronomio 6, 24. Los 613 mandamientos, mitzvot. En los 613 mandamientos, también conocidos como mitzvot, fueron identificados por rabinos medievales como la totalidad de las instrucciones divinas contenidas en los 5 libros de Moisés, y fueron sistematizados por el rabino Moisés ben Maimón, también conocido como Maimónides, en su obra Sefer HaMitzvot. De estos mandamientos constituyen la base de la práctica judía, guiando todos los aspectos de la vida, desde la relación con Dios hasta las interacciones sociales y las prácticas alimentarias, y representan la expresión completa de la voluntad de Dios revelada a Moisés. Los 10 mandamientos y el resumen de la ley. En los 10 mandamientos, que fueron dados directamente por Dios a Moisés en el Sinaí, resumen los principios morales fundamentales que gobiernan nuestra relación con Dios y con el prójimo, y fueron reafirmados por Jesús en el Nuevo Testamento, influyendo los sistemas legales y éticos de numerosas civilizaciones a lo largo de la historia. En la base moral de la conducta cristiana se resume en 2 grandes mandamientos dados por Jesús: amar a Dios y amar al prójimo, como se menciona en Mateo 22, 37-40, y estos mandamientos siguen siendo fundamentales en la fe cristiana. Clasificación de los mandamientos. En los 613 mandamientos se clasifican tradicionalmente en mandamientos positivos, que son instrucciones para realizar acciones específicas que honran a Dios y benefician a la comunidad, como amar a Dios con todo el corazón, visitar a los enfermos, estudiar la Torá y honrar a los padres. En los mandamientos negativos, por otro lado, son prohibiciones que nos protegen del daño espiritual y físico, preservando nuestra relación con Dios y con otros, como no adorar ídolos, no robar, no calumniar y no guardar rencor. En los 613 mandamientos cubren cada aspecto de la vida humana, desde la relación con Dios hasta los detalles prácticos de la vida comunitaria, y se pueden agrupar en temas como la relación con Dios, la relación con el prójimo, la santidad personal y el testimonio comunitario. Ámbitos de aplicación de los mandamientos. En la relación con Dios se refleja en mandamientos sobre adoración, oración, festividades y servicio al Creador, como la adoración exclusiva, la observancia de fiestas, la oración y el estudio, y también incluye la reverencia y el respeto hacia Dios, como no tomar su nombre en vano y no blasfemar.
En la relación con el prójimo se refleja en normas de conducta social, justicia, caridad y respeto mutuo, como la honestidad en transacciones, el cuidado de los vulnerables y la reconciliación y el perdón. En la santidad personal se refleja en la pureza moral, la ética personal y el desarrollo del carácter, como la modestia y el decoro, el control de impulsos y la integridad personal. El testimonio comunitario se refleja en las obligaciones como pueblo de Dios ante las naciones, como ser luz para las naciones, vivir distintivamente y preservar la herencia espiritual. El amor a Dios y al prójimo. Jesús reafirmó la importancia de los mandamientos al declarar que el primero y mayor de todos es amar a Dios con todo nuestro ser, y que la adoración exclusiva a Dios es la respuesta natural a su amor y gracia manifestados en nuestra salvación. En los mandamientos relacionados con el prójimo, como honrar a los padres, la justicia y equidad, la compasión activa y la promoción de la paz, conforman el aspecto horizontal de la ley divina y regulan nuestras relaciones con los demás seres humanos, construyendo una sociedad justa, compasiva y pacífica. Pureza ritual. En los mandamientos de pureza ritual, que incluyen leyes sobre alimentos kosher, periodos de purificación y procedimientos de limpieza ceremonial, tenían propósitos higiénicos, simbólicos y espirituales importantes, y aunque muchos de ellos pueden parecer extraños desde una perspectiva moderna, Jesús reinterpretó estas leyes enfatizando la pureza interior sobre los rituales externos. Relevancia y aplicación moderna de los mandamientos. En la relevancia actual de los 613 mandamientos radica en su capacidad para revelarnos el carácter de Dios y sus estándares de justicia y santidad, y los creyentes deben entenderlos a través del lente de la enseñanza y el ejemplo de Jesús, discernir los principios eternos detrás de ellos y aplicarlos con sabiduría en situaciones contemporáneas. La aplicación moderna de los mandamientos requiere contextualizar los principios bíblicos en situaciones actuales, manteniendo fidelidad a la intención divina original, y no se trata de un cumplimiento legalista, sino de una respuesta a la gracia y el amor de Dios manifestados en nuestra salvación, como se menciona en Marcos 12, 29 y 30, Éxodo 20, 12, Deuteronomio 25, 13 al 15, Levítico 23, 22 y Mateo 15, 11. La Escritura como guía. La Escritura, como afirma Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, siendo una fuente invaluable de sabiduría divina para el creyente moderno. Jesús y la interpretación de la ley. Jesús revolucionó la comprensión de los mandamientos en el Sermón del Monte, elevando los estándares de la ley desde acciones externas a actitudes del corazón, y enfatizó su propósito moral, como se ve en su acción de sanar en sábado. En la ley se puede dividir en tres categorías: la ley moral, que refleja el carácter eterno y la santidad de Dios, y trasciende culturas y tiempos; la ley civil, que regulaba a Israel como nación teocrática y contiene principios de justicia social relevantes para la sociedad moderna; y la ley ceremonial, que gobernaba el sistema sacrificial y encontró su cumplimiento en la obra redentora de Cristo. La gracia no anula la ley, sino que la cumple al nivel más profundo, como se ve en las acciones de Jesús, como sanar en sábado, hablar con la mujer samaritana y perdonar a la mujer adúltera, que mostraron cómo la compasión y el amor pueden cumplir el propósito de la ley de manera más profunda. Categorías de la ley. En la ley se puede dividir en tres categorías: la ley moral, que refleja el carácter eterno y la santidad de Dios, y trasciende culturas y tiempos; la ley civil, que regulaba a Israel como nación teocrática y contiene principios de justicia social relevantes para la sociedad moderna; y la ley ceremonial, que gobernaba el sistema sacrificial y encontró su cumplimiento en la obra redentora de Cristo. La gracia no anula la ley, sino que la cumple al nivel más profundo, como se ve en las acciones de Jesús, como sanar en sábado, hablar con la mujer samaritana y perdonar a la mujer adúltera, que mostraron cómo la compasión y el amor pueden cumplir el propósito de la ley de manera más profunda. En la distinción tripartita de la ley, aunque no explícitamente bíblica, nos ayuda a discernir que aspectos de la ley mosaica siguen siendo directamente aplicables hoy, y el Nuevo Testamento afirma claramente la continuidad de los principios morales, mientras que las leyes ceremoniales y civiles han sido transformadas por la venida de Cristo y el establecimiento de la Iglesia como comunidad internacional. La gracia y la obediencia. En la declaración de Romanos 6, 14, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, no significa que los creyentes estén exentos de la obediencia moral,
sino que la gracia de Dios nos capacita para vivir en obediencia desde una motivación de amor y gratitud, no desde el temor al castigo o el intento de ganar méritos. El Antiguo y el Nuevo Pacto. El Pacto Antiguo, establecido en el monte Sinaí, se basaba en la promesa humana de obediencia y dependía de sacrificios animales repetidos, mientras que el Nuevo Pacto, establecido en la cruz, se basa en la promesa de Dios de transformación y es fundado en el sacrificio perfecto y final de Cristo. El Nuevo Pacto, anunciado por el profeta Jeremías en Jeremías 31, 31 al 33, es caracterizado por la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente, lo que proporciona el poder transformador para cumplir la ley desde el amor, y no como medio para ganar la aceptación divina. El papel del Espíritu Santo en la obediencia. En la obediencia y el amor están estrechamente relacionados, como estableció Jesús en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y el apóstol Juan refuerza este principio en 1 Juan 5, 3, destacando que la verdadera obediencia surge del amor genuino hacia Dios. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la obediencia, como se describe en Ezequiel 36, 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, y en Gálatas 5, 22 y 23, donde se describe el fruto del Espíritu que incluye atributos como el amor, la gozo y la paz, y que representa el carácter de Cristo formándose en los creyentes. En la habitación interior del creyente es donde el Espíritu mora, y su presencia trae transformación, renovación de la mente y los deseos, capacitación para obedecer y fructificación que produce el fruto del Espíritu. Relevancia actual de los mandamientos morales. En los mandamientos morales, como el 6º mandamiento no matarás, el 9º mandamiento no dirás falso testimonio y el 5º mandamiento honra a tu padre y a tu madre, siguen siendo completamente relevantes en la vida del creyente actual, ya que reflejan el carácter eterno de Dios y el diseño ideal para las relaciones humanas. De estos mandamientos van más allá de las acciones externas para alcanzar las actitudes del corazón, como se enseña en el Sermón del Monte, donde no matarás no solo prohíbe el homicidio físico, sino también el odio, la ira injustificada y las palabras que destruyen la dignidad de otra persona. Significado de los mandamientos ceremoniales y civiles. En los mandamientos ceremoniales, como el Cordero Pascual, el día de expiación y las primicias, aunque ya no son obligatorios en su forma literal, siguen siendo invaluables para comprender la obra de Cristo, ya que son sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, como explica el libro de Hebreos. En los mandamientos civiles, como la justicia económica, la propiedad y la restitución, y la protección de los vulnerables, establecidos en libros como Deuteronomio y Éxodo, siguen siendo relevantes en nuestra economía moderna y reflejan el corazón de Dios por la justicia restaurativa, influyendo significativamente en nuestros sistemas jurídicos actuales. En la integración de estos principios en nuestra vida diaria nos lleva a relaciones más sanas y a una sociedad más justa, y la comprensión de los mandamientos ceremoniales y civiles nos permite apreciar la obra de Cristo y el diseño divino para la humanidad. Aunque ya no vivimos bajo un gobierno teocrático, los principios de justicia, equidad y compasión incorporados en las leyes siguen siendo esenciales para construir sociedades que reflejen los valores del reino de Dios. Perspectiva sobre el cumplimiento de los mandamientos. Existen dos perspectivas principales sobre el cumplimiento de los mandamientos: la perspectiva de discontinuidad, que enfatiza la libertad cristiana de las observancias ceremoniales y se basa en pasajes como Romanos 7, 6 y Gálatas 3, 23 al 25, y la perspectiva de continuidad, que sostiene que los aspectos morales de la ley siguen plenamente vigentes y se basa en Mateo 5, 17 al 19 y Romanos 3, 31. En la perspectiva de discontinuidad, considera que los cristianos están completamente liberados de la ley mosaica, mientras que la perspectiva de continuidad distingue entre aspectos ceremoniales, civiles y morales, y enfatiza la inmutabilidad del carácter y las normas de Dios. En los reformadores, como Lutero y Calvino, tenían diversas posiciones sobre el tema, y las denominaciones actuales reflejan estas diversas perspectivas teológicas, pero ambas perspectivas afirman la centralidad de Cristo y buscan honrarle. Los mandamientos como señales proféticas. En los mandamientos también señalan proféticamente a Cristo, como se ve en el sistema sacrificial prescrito en Levítico, el Cordero Pascual y el Tabernáculo, que simbolizaban la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado y la necesidad de un sacrificio perfecto. Importancia de conocer los 613 mandamientos. Conocer los 613 mandamientos es importante porque nos proporciona sabiduría espiritual,
nos ayuda a comprender mejor el carácter y las expectativas de Dios, y nos permite valorar más plenamente lo que Cristo logró al cumplirla perfectamente y al liberarnos de su condenación. Y además, estudiar la Torá nos conecta con nuestras raíces espirituales judías y nos ayuda a entender el contexto histórico de nuestra fe, y los principios encarnados en los mandamientos nos proporcionan un marco divino para tomar decisiones éticas en situaciones que la Biblia no aborda específicamente. La gracia como fundamento y fuente de la obediencia. La relación entre la gracia y la obediencia es un equilibrio perfecto, como se expresa en Romanos 3:31, donde el apóstol Pablo afirma que la verdadera fe en Cristo no nos lleva a descartar la ley, sino a apreciarla desde una nueva perspectiva y a cumplirla desde nuevas motivaciones y con nuevo poder. La gracia es tanto el fundamento como la fuente de nuestra obediencia, y se recibe a través de la fe, lo que nos transforma para producir buenas obras, como se expresa en Efesios 2:8-10, donde se dice que somos salvos por gracia mediante la fe y que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La obediencia por gratitud es el motor del corazón renovado, y comienza con el reconocimiento profundo del inmenso regalo que hemos recibido en Cristo, como se expresa en 2 Corintios 9:15, donde se dice gracias a Dios por su don inefable, y se manifiesta en una vida de servicio amoroso y obediencia gozosa. Impacto social de los mandamientos. Los mandamientos divinos han servido como base moral para numerosas sociedades a lo largo de la historia, proporcionando principios fundamentales de justicia, honestidad y respeto que trascienden culturas y épocas, y su aplicación puede transformar estructuras sociales enteras para reflejar mejor el reino de Dios. La enseñanza de los mandamientos en la familia. La enseñanza de los mandamientos en la familia es fundamental, y los padres enseñan primeramente a través de su ejemplo, como se expresa en el texto, donde se destaca la importancia de ser un modelo viviente para los hijos y de enseñarles los mandamientos de amor y justicia. Los niños aprenden más de lo que ven vivido que de lo que escuchan predicado, por lo que una vida de integridad y obediencia amorosa es fundamental para enseñarles los mandamientos de manera efectiva. La enseñanza de los mandamientos debe ser deliberada y constante, integrada en la vida cotidiana, como ordena Deuteronomio 6:7, y debe ser enseñada en un contexto de gracia, no de legalismo, para que los niños entiendan que la obediencia fluye del amor a Dios. Transmitir los mandamientos de generación en generación crea un legado espiritual duradero, como prometió Dios en Salmos 102:28, y la familia es el primer y más importante contexto para la transmisión de los valores espirituales. La santidad personal. La santidad personal es un llamado divino, como declara 1 Pedro 1:16, y comienza en el corazón, como enseñó Jesús en Mateo 5:8, y se manifiesta en comportamientos concretos como honestidad, pureza, integridad y fidelidad. La santidad interior se refleja en una separación espiritual y moral del pecado, como oró Jesús en Juan 17:15-18, y requiere una renovación constante de la mente para conformar nuestros pensamientos, actitudes y acciones al carácter de Cristo, como afirma Romanos 12:2. Fundamento para una comunidad justa. Los mandamientos bíblicos establecen el fundamento para una comunidad justa y compasiva, reflejando los valores del reino de Dios, como justicia, compasión, inclusión y celebración, y guían en el proceso de transformación para crear una sociedad que refleje estos valores. Cuidado de los vulnerables y justicia imparcial. En la sección Cuidado de los vulnerables destaca la importancia de proteger a los más vulnerables de la sociedad, como se establece en la ley, que incluye sistemas como la rebusca para los pobres, préstamos sin interés y liberación de deudas, como se menciona en Levítico 19:9 y 10, Éxodo 22:25 y Deuteronomio 15:1 y 2. En la justicia imparcial es otro aspecto clave, donde se exige igualdad ante la ley, como se establece en Números 15 y 16, y se prohíben los sobornos y se promueve el testimonio honesto, como se menciona en Éxodo 23:8 y Éxodo 23:1-3. Reconciliación, paz y celebración colectiva. En la reconciliación y la paz son fundamentales, y las leyes promueven la armonía comunitaria a través de la prohibición de venganza, ciudades de refugio y resolución de conflictos, como se establece en Levítico 19:18, Números 35:11 y Deuteronomio 19:15-21. En la celebración colectiva es importante, y las festividades unen a la comunidad, como se menciona en Éxodo 23:14-17, y se incluye extranjeros y sirvientes, y se comparten recursos, como se establece en Deuteronomio 16:14 y Deuteronomio 14:28 y 29.
La libertad en Cristo. La libertad en Cristo es un tema central, y se destaca que en Cristo somos liberados de la condenación de la ley, como se declara en Romanos 8, 1, y que Cristo nos libera del peso del legalismo, como se menciona en Gálatas 5, 1. La verdadera libertad no es para complacer nuestros deseos, sino para amar y servir, como se establece en Gálatas 5, 13, y la libertad cristiana no es libertinaje sin restricciones, sino libertad para vivir como Dios diseñó, en amor, justicia y verdad, como se menciona en Santiago 1, 25. El amor como cumplimiento de la ley. Del amor es el cumplimiento supremo de la ley, y se destaca que el amor es la virtud suprema que cumple todos los mandamientos, como se establece en Romanos 13, 10, y que amar a Dios y al prójimo es fundamental, como se menciona en Mateo 22, 37 al 39. Fundamento para los jóvenes. Finalmente, los mandamientos divinos proporcionan a los jóvenes un fundamento sólido en un mundo lleno de mensajes contradictorios, como se afirma en el Salmo 119, 9, y ofrecen claridad y dirección en una cultura que frecuentemente promueve el relativismo moral. Los mandamientos no son restricciones que limitan la libertad juvenil, sino que crean un espacio seguro para que los jóvenes desarrollen su identidad y propósito, como se menciona en el Salmo 119, 32, donde David escribió: «Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón». La ley escrita en el corazón. La ley escrita en nuestros corazones se refiere a la transformación interior que se produce mediante la obra del Espíritu Santo, quien internaliza los mandamientos divinos, convirtiéndolos de imposiciones externas a deseos internos, como se profetizó en Jeremías 31, 33 y se cumple en el Nuevo Pacto. Métodos para estudiar los mandamientos. Para estudiar los 613 mandamientos, se pueden utilizar métodos prácticos como el estudio contextual, que implica investigar el contexto histórico y cultural de cada mandamiento, y el análisis cristológico, que examina cómo Jesús interpretó y aplicó cada tipo de mandamiento, así como la aplicación contemporánea, que busca extraer los principios morales subyacentes y discernir aplicaciones equivalentes en contextos modernos. El estudio sistemático de los 613 mandamientos puede ser facilitado por recursos como el Sefer HaMitzvot de Maimónides o de 613 Mitzvot, que organizan estos mandamientos por categorías, y el propósito de estudiarlos no es simplemente adquirir conocimiento, sino transformar nuestra comprensión de Dios y su voluntad para nuestras vidas, como se menciona en el Salmo 119, 34. Ejemplos bíblicos de obediencia. En la obediencia a la ley se ilustran historias bíblicas como la de Daniel en Babilonia, quien se mantuvo fiel a las leyes dietéticas hebreas incluso en el palacio del rey extranjero, y la de Ruth la Moabita, quien abrazó la ley de Israel y mostró lealtad inquebrantable a su suegra Noemí, demostrando que la obediencia a la ley puede traer favor divino y sabiduría superior. En la obediencia a los principios divinos, como se ve en las historias bíblicas de Ruth, José en Egipto y Zaqueo el publicano, resulta en bendición e integridad, aunque a veces requiere sacrificio a corto plazo, y muestra que la fidelidad a la ley divina es un camino de bendición. La interconexión de los mandamientos. Los 613 mandamientos forman un sistema interconectado y coherente, como un reloj finamente calibrado, donde cada parte apoya a las demás, y revelan la sabiduría divina que los diseñó, mostrando patrones recurrentes de justicia, misericordia y santidad que reflejan el carácter de Dios. Cada mandamiento puede ser examinado desde múltiples ángulos, revelando nuevas profundidades de sabiduría, y tiene implicaciones morales, sociales, espirituales y proféticas, mostrando la multidimensionalidad de la ley divina, que refleja la compleja belleza del carácter de Dios mismo. Los mandamientos son más que simples reglas, ya que cada uno revela algo sobre quién es Dios, sus atributos y sus prioridades, y actúan como un mapa para la vida plena, protegiéndonos de los daños que causaríamos a nosotros mismos y a otros, y son puertas que nos conducen a una relación más profunda con nuestro Creador. ¿Cómo lo entendió el salmista David cuando expresó su amor por la ley de Dios? La perfección de la ley divina. La ley divina es perfecta, fiel, recta y más deseable que el oro fino, según el Salmo 19, 7 al 10, y su perfección no es una rigidez estéril, sino una armoniosa integración de justicia y misericordia, de santidad y gracia, que nos guía hacia la plenitud y el propósito. Jesús mismo nos invitó a una comprensión más profunda de la ley cuando declaró que había venido no para abolir la ley sino para cumplirla, como se menciona en Mateo 5, 17, y nos mostró que los mandamientos no son simplemente reglas externas,
sino expresiones del amor de Dios que alcanzan su plena expresión cuando son escritas en nuestros corazones y vividas desde dentro. La gracia como poder para la obediencia. En la gracia de Dios nos proporciona el poder para obedecer a los mandamientos, ya que en Cristo recibimos completa aceptación, no basada en nuestro cumplimiento sino en su justicia imputada, y el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos opera en nosotros para transformar nuestra conducta. En la gracia nos capacita para reflejar cada vez más el carácter de Cristo, cumpliendo así el espíritu de los mandamientos, y esta transformación no es instantánea sino progresiva, como explica Pablo en 2 Corintios 3, 18, y es guiada por el Espíritu Santo que mora permanentemente en el creyente, proporcionando guía y fortaleza continuas. Jesús como intérprete de la ley. Jesucristo es el maestro e intérprete de la ley, y en el Sermón del Monte, presenta la interpretación definitiva de la ley, revelando su significado más profundo, y enseña que el amor a Dios y al prójimo es el resumen de toda la ley, como se menciona en Mateo 22, 37 al 40. La enseñanza de Jesús sobre la ley unificó inseparablemente el amor y la obediencia, y para él, la obediencia sin amor es legalismo vacío, pero el amor sin obediencia es sentimentalismo superficial, y nos llama a vivir una vida de amor y obediencia, como se refleja en su mandamiento nuevo de amarnos unos a otros como Él nos amó, como se menciona en Juan 13, 34. Discipulado y obediencia. La verdadera discipularidad combina la fe y la obediencia a los mandamientos divinos, como se menciona en Juan 14, 21, donde se dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Bendiciones de vivir la ley. Las bendiciones de vivir la ley incluyen la paz interior, que se genera al vivir en armonía con el diseño divino, como se afirma en el Salmo 119, 165, donde se dice que muchas paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. En la obediencia a los mandamientos también proporciona un marco para relaciones familiares y sociales armoniosas, basadas en principios como la honestidad, el perdón, la fidelidad y el respeto mutuo, lo que fortalece los vínculos humanos y crea comunidades saludables. En los mandamientos también nos protegen de comportamientos autodestructivos, como la inmoralidad sexual, la codicia, el engaño y la venganza, que pueden dañar nuestra salud física, emocional y espiritual. Seguir los caminos de Dios nos conecta con nuestro propósito más profundo, como se afirma en Deuteronomio 32, 47, donde se dice que no os es cosa vana, es vuestra vida, y nos guía hacia la vida abundante que Dios diseñó para nosotros. Es importante entender que las bendiciones no son pagos por nuestra obediencia, sino los resultados naturales de vivir en armonía con la realidad como Dios la diseñó, al igual que respetar las leyes de la física nos permite funcionar efectivamente en el mundo material. Aplicación de los mandamientos en la vida moderna. En la vida moderna, los mandamientos se aplican en diferentes ámbitos, como el digital, donde el mandamiento no hurtarás se aplica a la piratería digital y el respeto a la propiedad intelectual, y en las decisiones económicas, donde los principios de justicia y honestidad guían nuestras prácticas comerciales y financieras. En los mandamientos también nos guían en cuestiones bioéticas, como el aborto, la eutanasia y la investigación con células madre, recordándonos que la vida humana tiene un valor inherente otorgado por Dios, y en nuestras relaciones interpersonales, donde los mandamientos sobre honrar a los padres, evitar el adulterio y no codiciar siguen siendo profundamente relevantes. Los mandamientos y la cultura actual. En la cultura actual a menudo promueve valores que van en contra de los mandamientos divinos, como la infidelidad y el materialismo, pero estos mandamientos nos llaman a una forma más satisfactoria y sostenible de relacionarnos, basada en la sabiduría infinita de Dios para nuestro bienestar. En los mandamientos divinos no son restricciones arbitrarias, sino expresiones de la sabiduría de Dios para nuestro bienestar, como se ve en los mandamientos sobre la sexualidad, las leyes dietéticas del Antiguo Testamento y los mandamientos que regulan el trabajo y el descanso, que protegen la unidad, la salud y los ritmos saludables. En la ley perfecta de la libertad, como se describe en Santiago 1, 25, es una paradoja divina que se resuelve al comprender que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de vivir como fuimos diseñados, y que las leyes de Dios son raíles que nos guían hacia nuestra realización más plena. La recepción interior de la ley. En la recepción interior de la ley implica que se escribe en el corazón, y se logra a través de la reflexión profunda, la meditación en la perfecta ley, la acción obediente y la conversión en hacedores de la palabra, lo que nos lleva a experimentar libertad genuina. Responsabilidad personal y comunitaria.
En la responsabilidad personal y comunitaria ante los mandamientos es crucial, como se ve en Romanos 14, 12, que nos recuerda que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, y en Levítico 26, que advierte que las consecuencias de la desobediencia colectiva afectan a toda la comunidad. Es importante encontrar un equilibrio crucial entre la responsabilidad personal y comunitaria, evitando tanto el individualismo extremo como el colectivismo excesivo, y honrando tanto nuestra relación personal con Dios como nuestros vínculos comunitarios, como se refleja en el Nuevo Testamento, donde Pablo enfatiza que cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6, 5. Testimonios de vidas transformadas. En la sección Bajo Gracia y Ley, los gloriosos 613 mandamientos destaca la importancia de la obediencia a los mandamientos divinos, recordando que debemos ser rigurosos en aplicarlos a nuestra propia vida, mientras somos pacientes y misericordiosos con otros que pueden estar en diferentes etapas de comprensión y crecimiento. Se presentan varios testimonios de vidas transformadas por la obediencia, como el caso de Miguel, quien después de 15 años en prisión, encontró a Cristo y comenzó a aplicar los mandamientos bíblicos a su vida, y ahora dirige un ministerio que ayuda a exreclusos a reintegrarse en la sociedad. Otros testimonios incluyen el de Ana y Roberto, cuyo matrimonio fue restaurado después de una infidelidad a través del estudio profundo del mandamiento "no cometerás adulterio", y el de Carlos, quien aplicó los principios bíblicos de justicia económica en su empresa, creando una empresa próspera que beneficia a empleados, clientes y comunidad por igual. ¿Cómo predicar los mandamientos con gracia? En la sección también ofrece consejos sobre cómo predicar los mandamientos con gracia, comenzando con el establecimiento del fundamento de la gracia, conectando cada mandamiento con Cristo y su cumplimiento en él, y ofreciendo ejemplos concretos y relevantes de cómo vivir el mandamiento en el contexto actual. Se enfatiza la importancia de evitar el legalismo y el antinomianismo, y de invitar a las personas a experimentar la libertad y bendición que viene de vivir según el diseño divino, en lugar de condenar a quienes han fallado, recordando que el camino de la obediencia está pavimentado con la gracia y la misericordia de Dios. En la predicación de los mandamientos debe ser equilibrada, evitando reducir la fe a cumplimiento exterior de reglas, y descartar la relevancia de los mandamientos bajo la excusa de la libertad cristiana, y en su lugar, debe ser una respuesta agradecida al regalo ya recibido en Cristo. La gracia y la ley en la vida espiritual. En la relación entre la gracia y la ley es fundamental en la vida espiritual, y como Pablo, debemos afirmar que somos salvos por gracia por medio de la fe y que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, como se establece en Efesios 2, 8 al 10. Fortaleciendo la fe a través del estudio. El estudio personal y profundo de los mandamientos es esencial para fortalecer la fe, y esto puede lograrse mediante la lectura diaria de pasajes que contengan mandamientos, el uso de recursos como concordancias y comentarios, y la memorización de versículos clave relacionados con los mandamientos. La oración transformadora es crucial para aplicar los mandamientos de manera apropiada, y se debe pedir sabiduría y la capacitación del Espíritu Santo para obedecer, como lo expresó David en su oración: «Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley». El discernimiento espiritual es necesario para distinguir entre principios eternos y aplicaciones culturales, y se debe buscar la guía del Espíritu Santo para situaciones no explícitas y aprender a interpretar los mandamientos a la luz de Cristo. Fe y obras. La fe y las obras son inseparables, como lo establece Santiago 2, 17, y la fe genuina siempre produce obediencia, mientras que la obediencia genuina siempre nace de la fe. El equilibrio perfecto entre la gracia y la ley, entre la fe y la obediencia, es fundamental para vivir una vida abundante y plena en Cristo, y se debe responder a la gracia recibida con obediencia amorosa y reconocer la obra redentora de Cristo como el fundamento de nuestra salvación. El equilibrio entre gracia y ley. El equilibrio entre la gracia y la ley es un camino continuo en el que crecemos a medida que maduramos en Cristo, y Jesús personifica este equilibrio perfecto como el autor y consumador de la fe, mostrando la perfecta armonía entre misericordia y justicia. La verdadera santidad no es una rígida observancia de reglas externas, sino el desbordamiento natural de un corazón lleno del amor de Dios, y nuestro objetivo último no es simplemente conocer los mandamientos, sino conocer y amar más profundamente al Dios que los dio, como dijo Agustín: «Ama a Dios y haz lo que quieras». El Salmo 119 y la exaltación de la ley. El Salmo 119, el más largo de la Biblia, está dedicado enteramente a exaltar la ley de Dios, y contiene 22 secciones, una por cada letra del alfabeto hebreo, demostrando un estudio sistemático y estructurado,
y aprender los mandamientos de Dios no es simplemente un ejercicio académico, sino un profundo acto de fe y devoción. En memorizar y meditar en los mandamientos divinos nos equipa espiritualmente para resistir la tentación y vivir en obediencia, y necesitamos sabiduría y discernimiento para aplicarlos sabiamente en situaciones complejas y cambiantes, como dice Proverbios 2, 6 y 7, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Volver a los fundamentos inmutables. ¿Ves crucial volver a los fundamentos inmutables de la palabra de Dios en una época de cambios acelerados y confusión moral, y los mandamientos divinos nos proporcionan las sendas antiguas que conducen a la vida, como aconseja Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. En la celebración de la ley de Dios, como se ve en la tradición judía de Simchat Torah, es una forma de expresar gozo y agradecimiento por los mandamientos divinos, y fundamentar firmemente nuestra vida a los mandamientos divinos nos permite interactuar de manera constructiva con nuestra cultura sin ser arrastrados por cada nueva ola de pensamiento, como instruye Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 21, examinadlo todo, retened lo bueno. La celebración de la ley. En la celebración de los mandamientos divinos es una ocasión para recordar que estos no son una carga pesada, sino un regalo precioso que merece ser celebrado, como se expresa en el Salmo 119, 16, donde el salmista dice, «Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras». Adoración y obediencia. La adoración y la obediencia son expresiones supremas de amor a Dios, y la obediencia es considerada como un culto, como se declara en 1 Samuel 15, 22, donde se establece que el obedecer es mejor que los sacrificios. Jesús vinculó directamente el amor con la obediencia, diciendo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos», Juan 14, 15, lo que revela que la obediencia no es una alternativa al amor, sino su expresión más auténtica. En la adoración verdadera trasciende los momentos específicos de culto para convertirse en un estilo de vida, como se expresa en Romanos 12, 1, donde Pablo exhorta a presentar los cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O la conexión entre adoración y obediencia transforma nuestro entendimiento de ambas, y la obediencia deja de ser un deber pesado para convertirse en una respuesta gozosa de adoración al Dios que tanto nos ha amado, como se ve en ejemplos bíblicos como Abraham, Daniel y sus amigos, y Jesús. Pertenecer al pueblo de Dios. Pertenecer al pueblo de Dios significa compartir una identidad definida por la gracia recibida y los mandamientos honrados, lo que trasciende barreras culturales, étnicas y sociales, uniéndose a creyentes diversos en un solo cuerpo, como se expresa en Hebreos 10, 24 y 25. En la comunidad que vive armoniosamente bajo la gracia y la ley se convierte en un poderoso testimonio para el mundo, como se ve en la oración de Jesús, que todos sean uno, para que el mundo crea, Juan 17, 21, y en la metáfora del rebaño, utilizada frecuentemente en las Escrituras, que ilustra cómo los creyentes forman una comunidad unida bajo el cuidado del buen pastor. En la comunidad de fe se caracteriza por un estilo de vida contracultural basado en los mandamientos de Cristo, vividos desde la libertad de la gracia, y los mandamientos divinos no son imposiciones individuales, sino prácticas compartidas que forjan nuestra identidad colectiva. La respuesta activa a la fe. En la fe bíblica siempre requiere una respuesta activa, como se expresa en Santiago 1, 22, donde se nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solo oidores, y la parábola de los dos hijos en Mateo 21, 28 al 31 ilustra que la obediencia concreta es superior a la aceptación verbal sin acción correspondiente. En la obediencia a los mandamientos de Dios es fundamental para encontrar nuestro propósito más profundo, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, como se expresa en el Catecismo Menor de Westminster, y se logra a través de pasos como prestar oído a los mandamientos divinos, recibir la palabra en el corazón, poner en práctica lo aprendido y compartir la verdad con otros. Los mandamientos como señales divinas. Los mandamientos son señales divinas que nos orientan en las encrucijadas de la vida, mostrando el camino que conduce a la plenitud según el diseño de Dios, y nos protegen de desviaciones que nos causarían daño a nosotros mismos y a otros, y su propósito es profundizar nuestro amor a Dios y al prójimo. Seguir los mandamientos nos conduce ultimadamente a la vida abundante que Jesús prometió, y Moisés presentó a Israel una lección fundamental en Deuteronomio 30, 19, donde se nos invita a escoger la vida a través de la obediencia a los mandamientos divinos,
y Jesús reafirmó esta conexión entre obediencia y vida en Mateo 19, 17. La gracia como fundamento y la obediencia como camino. La gracia de Dios es el fundamento inquebrantable de nuestra relación con Él, y los mandamientos no son obstáculos que superar para merecer la vida, sino caminos que nos conducen a ella como regalo divino, y la obediencia debe nacer del amor y no del legalismo, y requiere la capacitación de su gracia. La gracia de Dios es un favor inmerecido que nos recibe, nos perdona y nos transforma, independientemente de nuestros méritos o esfuerzos, y se revela en Cristo, quien está lleno de gracia y de verdad según Juan 1, 14. La belleza de la ley. La belleza de la ley se encuentra en los 613 mandamientos, que son expresiones de la sabiduría divina para nuestro bienestar y plenitud, y nos proporcionan un mapa detallado para vivir en armonía con Dios, con otros y con nosotros mismos, como se afirma en el Salmo 19, 8. La resolución de la tensión entre gracia y ley. La tensión aparente entre gracia y ley se resuelve perfectamente en la persona de Jesucristo, quien cumplió la ley en nuestro lugar y nos capacita para vivirla desde adentro, mostrando que la gracia y la verdad, el amor y la santidad, la misericordia y la justicia son aspectos complementarios del mismo carácter divino. Al abrazar tanto la libertad de la gracia como la estructura de los mandamientos, podemos llevar una vida de plenitud espiritual, como expresó Agustín: ama a Dios y haz lo que quieras, porque cuando verdaderamente amamos a Dios por su gracia, lo que queremos hacer naturalmente se alinea con sus mandamientos. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025